Una historia europea en el siglo XIX. Era el liberalismo y nacionalismo. Antes de la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte, la Cuádruple Alianza ya había firmado un tratado donde todos se comprometían a una íntima colaboración por 20 años. Los negociadores tuvieron problemas con la restauración de tronos, estados y fronteras. Se retomó en 1815, luego de la última derrota de Napoleón, y el acuerdo garantizó un equilibrio de fuerzas en Europa. La debilidad del acuerdo fue dejar futuros puntos conflictivos y crear otros nuevos. Poco tiempo después, Francia se une a esta alianza. La postura de Gran Bretaña chocaba con la de Austria y Prusia principalmente. En 1823, frente a la negativa de Gran Bretaña, Francia envía tropas a España apoyada por Austria y Prusia para enfrentar a los rebeldes. Así es como llegó el Congreso a su fin. En 1822 y 1830 hubo diferentes interpretaciones del significado de Europa, y los términos movimiento y liberal se incorporaron al vocabulario político europeo, mientras que el nacionalismo avanzaba. Estallaron revueltas en el Imperio Otomano, la más importante la de Grecia. Estos fueron ayudados por los rusos, mientras que los austriacos no lo vieron de buena manera, ya que los consideraban unos rebeldes como los españoles. En 1826, Rusia y Gran Bretaña participan en un acuerdo para conseguir una Grecia autónoma. En 1827, Francia se une. Los otomanos no eran de gran interés para los británicos, pero sí para los rusos, quienes avanzaban poco a poco en dirección a Constantinopla. Y finalmente, Grecia logra su independencia. Mientras tanto, en las primeras décadas del siglo, las colonias españolas situadas en América logran su independencia, aprovechando la debilitación española por las guerras napoleónicas. Luego llegaría la década de 1830. Carlos X fue derrotado en la Revolución de Julio en París, impulsada principalmente por la burguesía. Como resultado de esto, se crea una monarquía constitucional con Luis Felipe como nuevo monarca. Las consecuencias fueron más notables en el exterior que en Francia. Primero en Holanda, en agosto de 1830, con una revuelta en Bruselas. Luego en Alemania, varios estados adoptaron constituciones liberales, aunque con la dieta alemana se terminaron prohibiendo las asociaciones políticas y asambleas populares. En 1831, Gran Bretaña estaba sumergida en una crisis política y constitucional, que terminaba extendiendo el derecho al voto a gran parte de la clase media. Bélgica se independizó, mientras que Polonia no lo logró. Mientras los británicos aprobaban la ley de reforma, los alemanes imponían la dieta. Comenzaba a notarse la diferencia entre este y oeste. Gran Bretaña y Francia se alinearon como las potencias liberales frente a las conservadoras Austria, Prusia y Rusia. Rusia firmó un convenio en 1833 que reconocía el derecho de un soberano amenazado por una revuelta a llamar en su ayuda a Austria, Rusia y Prusia. Fue en Gran Bretaña donde apareció una nueva clase patronal a la que le interesaban los beneficios, la clase de Marx y Engels. Pensaban cuando analizaban el futuro de la revolución, exponiendo sus ideas en el Manifiesto Comunista, publicado en 1848. Aunque solo en Gran Bretaña, Bélgica y partes de Alemania y Austria. Había bastantes obreros industriales como para que contasen políticamente. De hecho, durante la década de 1840 hubo trabajadores manuales en Francia, Alemania y Austria, que destruían las máquinas que creían que les estaba dejando sin empleo. En esta década, la política fue influida por cambios estructurales, el desarrollo urbano, la industrialización y los nuevos sistemas de comunicación. Los ferrocarriles fueron desde el principio símbolos de movimiento, pero también redujeron los costes de transporte, abrieron mercados y generaron una demanda de carbón y acero sin precedentes. Para facilitar y aumentar el volumen del transporte de mercancías, Prusia tomó la iniciativa con la creación de un Zollverein, es decir, unión aduanera. Las ventajas de este para Prusia eran principalmente económicas, eliminando los impuestos aduaneros y ampliando el mercado alemán, al mismo tiempo que limitaba la importación de productos elaborados del resto de Europa. Este resumen fue hecho por el canal Historia y sus orígenes, en colaboración con Te lo resumo PC. En el próximo video vamos a estar hablando de la construcción nacional en la Europa del siglo XIX. Gracias por mirar.